No sé bien por dónde empezar, tal vez porque todo lo que ocurrió en aquel lugar parece haberse pegado a mi memoria como una de esas manchas de luz que uno ve después de mirar al sol. Por más que cierres los ojos, sigue ahí, latiendo. Nunca fui del tipo que cree en esas cosas. Siempre pensé que las historias de fantasmas servían más para darle sentido a lo que no entendemos o para llenar el vacío que deja el silencio. Pero después de aquella semana en Málaga, todo en lo que creía se rompió. Trabajaba como asistente de investigación de un fotógrafo catalán llamado Salvatierra. Él realizaba un proyecto sobre arquitectura rural decadente. Esas mansiones olvidadas del interior que aún guardan fragmentos de familias que el tiempo borró. Nuestro itinerario incluía varias propiedades, y el Cortijo Jurado era solo una más de ellas. O eso pensaba yo. El lugar siempre aparecía en las listas de sitios embrujados, pero eso nunca nos impidió conseguir autorización para fotografiarlo. La mansión pertenecía a una empresa de inversiones que planeaba transformarla en un hotel temático, algo entre lo turístico y lo grotesco. Llegamos un lunes. El taxi nos dejó en la carretera principal y desde allí seguimos a pie, cargando el equipo por un sendero de tierra. El aire seco y caliente de Málaga golpeaba el rostro como el soplo de un horno, y la colina donde se alzaba el cortijo parecía más cercana de lo que realmente estaba. Desde lejos, la casona se recortaba contra el cielo, grande y silenciosa, con sus ventanas oscuras abiertas como bocas. La construcción, del siglo XIX, mezclaba lo que quedaba del estilo señorial con la ruina rural, paredes descascaradas, el revoque cayéndose en placas, y tejas rotas que dejaban ver el esqueleto de madera. Pero lo que más llamaba la atención era el silencio. No había canto de pájaros, ni el zumbido típico de los insectos bajo el calor. Solo un viento seco que hacía rozar las hierbas altas entre sí como voces bajas. Cuando cruzamos el portón de hierro oxidado, sentí un escalofrío subir por la espalda. No fue miedo, aún no. Fue una especie de rechazo físico, como si el cuerpo supiera lo que la mente aún no comprendía. El aire dentro del terreno era más frío, inmóvil, y había un olor metálico, casi dulce, que recordaba al de la sangre seca. El fotógrafo, claro, no notó nada de eso. Ya estaba montando el trípode y probando encuadres. Mientras él medía la luz, yo exploré el vestíbulo principal. El piso era de baldosas hidráulicas agrietadas y cada paso resonaba en un espacio que parecía mucho más grande de lo que era. Las ventanas estaban selladas con tablas y, aún así, había luz. Una luz gris y difusa, como si el aire brillara por sí mismo. En medio del salón había una escalera en espiral que subía al segundo piso. El pasamanos de hierro, aunque oxidado, aún mostraba dibujos de flores y serpientes, detalles demasiado bellos para un lugar tan muerto. Encontré el primer vestigio humano en el pasillo lateral, una fotografía antigua caída en el suelo, amarillenta, con el vidrio del marco agrietado. Mostraba a una familia, 5 personas, el padre con traje oscuro, la madre con un vestido largo de encaje y 3 hijos de edades cercanas. Todos tenían expresiones neutras, pero los ojos parecían pintados después, de tan extraños que se veían. El mayor, un muchacho, tenía algo borrado en el rostro, como si alguien hubiera intentado borrar sus facciones con los dedos. Guardé la foto sin pensarlo. Hoy me arrepiento profundamente. Al final del pasillo había una puerta cerrada. El picaporte estaba cubierto de óxido, pero lo curioso era el papel pegado en la madera, una nota en español, escrita a mano, con una caligrafía temblorosa. No abrir, no es el tiempo. Cuando Salvatierra me llamó, ya era casi mediodía. Quería que lo ayudara a montar el equipo en el piso de arriba, donde la luz, según él, tenía una melancolía fotogénica. Subimos juntos. Las tablas del suelo crujían a cada paso. El piso superior tenía 5 habitaciones, y todas parecían copias unas de otras. Paredes descascaradas, ventanas ciegas, muebles cubiertos con sábanas que parecían haberse vuelto parte de la madera. En una de ellas noté una cadena en el suelo, gruesa, oxidada. Estaba sujeta a un anillo de hierro fijado en la pared. Parecía de animal,
pero había algo humano en su altura y posición. Debió de ser del establo, comentó Salvatierra distraído, pero el establo quedaba al otro lado del patio, y esa no era el tipo de cadena que se usa para un caballo. Al final de la tarde, cuando el sol ya se ponía, decidimos guardar el equipo y volver al hotel en la ciudad. Pero fue entonces cuando ocurrió el primer problema. La furgoneta que debía venir por nosotros no llegó. El conductor no contestaba. El fotógrafo refunfuñó. Llamó a la oficina, pero la llamada iba directo al buzón. La cobertura de celular allí era débil, y el único punto donde aparecía señal era en el patio central. Después de una hora de espera, decidió que dormiríamos allí mismo, usando los sacos de dormir. Mejor que andar de noche por ese sendero, dijo riendo. No me hizo gracia, pero no discutí. Mientras él montaba el campamento improvisado en el salón principal, fui al baño, una pequeña sala oscura cerca de la escalera. Dentro, el olor era más fuerte, ese mismo olor metálico y dulce, como de óxido viejo. Abrí el grifo, y el agua salió marrón, espesa. Aún así, me lavé la cara. Cuando levanté la vista, noté que el espejo no reflejaba la pared detrás de mí, mostraba el pasillo. El detalle es que la puerta estaba cerrada. Di un paso atrás, el corazón desbocado. La imagen en el espejo comenzó a empañarse, como si respirara. Juro que vi algo moverse detrás de mi reflejo, demasiado rápido para entender. Salí de allí sin mirar de nuevo. Esa noche, el viento empezó a golpear con fuerza en las rendijas. Salvatierra dormía profundamente, roncando. Yo intenté hacer lo mismo, pero el sonido del viento era irregular. A veces cesaba por completo, y al segundo siguiente se oía un chasquido seco, como un paso aislado resonando en los pisos de arriba. Intenté racionalizar. Las casas antiguas hacen ruido. El aire se mueve dentro de las paredes. El calor expande la madera. Me repetía eso como un mantra, hasta que escuché la risa. Era una risa baja, infantil, que venía del piso de arriba. El tipo de sonido que la mente rechaza de inmediato porque no tiene sentido que esté allí. Me levanté despacio, con el cuerpo entero temblando. Subí algunos peldaños de la escalera, llamando en voz baja. «¿Salvatierra?», pero él seguía dormido. En lo alto de la escalera, el aire era distinto, más frío. Sentí una leve presión en los oídos, como cuando estamos a punto de sumergirnos bajo el agua. La luz de la linterna temblaba. En el pasillo, el suelo estaba cubierto de polvo. Y fue en ese polvo donde las vi, huellas pequeñas de niño. Comenzaban justo frente a mí y desaparecían en dirección a la puerta cerrada, la del papel. El sonido de la risa volvió, pero ahora era como si proviniera de dentro de la pared. Di un paso atrás y la linterna parpadeó, 1, 2 veces, y se apagó. Me quedé allí, ciego, oyendo mi respiración corta, el corazón latiendo tan fuerte que parecía llenar todo el pasillo. La oscuridad tenía peso. Cuando encendí el encendedor, por reflejo, juro que vi algo frente a mí. Una silueta pequeña, inmóvil, como un niño mirándome, solo que no tenía rostro. Apagué la llama en un pánico instintivo y bajé corriendo las escaleras, tropezando en los peldaños. Pasé el resto de la noche despierto, sentado contra la pared, con el cuerpo sudando frío, esperando el amanecer. Cuando la luz del sol finalmente atravesó las rendijas de las ventanas, nada parecía real. Las huellas habían desaparecido. Salvatierra, indiferente, se quejaba del café frío y planeaba nuevas fotos. Pensé en contarlo, pero la voz me falló. Durante el segundo día, mientras él fotografiaba el exterior, encontré algo en el sótano. La puerta estaba entreabierta, con un candado roto colgando del pestillo. El aire allí era húmedo, casi vivo. Bajé con cuidado y el olor volvió, mucho más intenso. La luz del celular apenas iluminaba el suelo. Vi objetos extraños, trozos de madera con marcas de corte, cadenas, botellas de vidrio con líquidos oscuros y muñecas. Muñecas antiguas, de porcelana, sin brazos ni ojos, esparcidas por el suelo, algunas con la cabeza rota, otras apoyadas contra las paredes, mirando hacia la escalera. En el centro había un círculo de piedras, y sobre él, una mancha oscura, seca, como de sangre vieja.
Me acerqué lo suficiente para ver que, en las piedras, alguien había grabado nombres, todos de mujeres, la mayoría, ilegibles por el paso del tiempo, pero uno se leía con claridad: Isabel Jurado, el mismo apellido de la familia que construyó el cortijo. Sentí un mareo repentino. El suelo pareció moverse bajo mis pies. Subí corriendo las escaleras, jadeando, y casi choqué con el fotógrafo. Me miró sorprendido. «¿Qué pasa? ¿Estás pálido?», preguntó. «Ese sótano. Hay algo allá abajo». Él rió, pensando que estaba bromeando. Esa noche no dormí. Me quedé acostado, escuchando el viento. La risa no volvió, lo cual era aún peor, porque sabía que me estaban dejando en paz, no olvidando. Alrededor de las 3 de la madrugada, escuché un crujido que venía del piso de arriba. Luego, el sonido de algo arrastrándose por el suelo, pesado. Me levanté otra vez dominado por una mezcla de miedo y necesidad. Cuando llegué a la escalera, vi la luz del pasillo encendida, y la puerta con el papel estaba abierta. El papel estaba en el suelo, roto en 2. Me quedé mirando unos segundos. El aire que venía de allí era frío y húmedo, como si la habitación hubiera guardado otro clima. Desde adentro venía un sonido, no una risa, ni pasos. Era un susurro, bajo, continuo, como alguien recitando nombres. Entré. La habitación estaba vacía, salvo por una silla vuelta de espaldas a la ventana. En el respaldo de la silla colgaba algo, un collar antiguo, de plata, con una cruz. Lo toqué, y el metal estaba caliente. Detrás de mí, la puerta se cerró con fuerza. El susurro cesó. Por un instante el silencio fue absoluto. Luego vino un sonido seco, como uñas rascando la pared, cada vez más fuerte, más cerca. Apoyé el oído en la puerta y escuché golpes que provenían del interior de la madera. 3, luego 4, y después una pausa larga, y una voz de mujer muy cerca. «Ahora es el tiempo». No existe sonido en el mundo que se compare con el del miedo puro. No es alto, ni chillón. Es un sonido interno, apagado, como si la cabeza se volviera una concha hueca donde solo el propio pulso resuena. Recuerdo ese ruido hasta hoy, como si se hubiera instalado dentro de mí desde aquella madrugada. Cuando la voz dijo, «Ahora es el tiempo», no pude responder. No por falta de valor, sino porque sentí que cualquier palabra que dijera podría ser escuchada. Y allí dentro, ser escuchado significaba ser reconocido. No quería que lo que estuviera allí supiera que yo percibí su presencia. La puerta, que se había cerrado con fuerza, estaba fría como el hielo. Me tomó tiempo lograr girar el picaporte. Cuando por fin abrí, el pasillo ya no parecía el mismo. La luz de la linterna formaba un túnel estrecho, que apenas atravesaba el aire denso y gris. El polvo en suspensión parecía moverse solo, como si respirara, y entonces vi. Las pequeñas huellas que antes terminaban en la puerta ahora salían de ella, cruzaban el pasillo y bajaban las escaleras hacia el salón principal. Salvatierra no estaba donde lo había dejado. El saco de dormir estaba revuelto, la botella de agua caída en el suelo, y la cámara sobre el trípode seguía encendida. La pantalla parpadeaba, repitiendo la misma imagen estática, el encuadre del salón vacío. Pero había algo extraño. En la esquina de la pantalla, cerca de la escalera, una silueta oscura parecía aparecer y desaparecer en ciclos, como una sombra que el aparato insistía en registrar, aunque no hubiera nadie allí. Me acerqué al trípode y antes de apagarlo, miré por el lente. El salón estaba desierto. Ninguna sombra, ningún movimiento. Pero la cámara mostraba otra cosa. Alguien de pie detrás de mí, a pocos metros. Me giré rápido, con el corazón estallando en el pecho. Nada. La pantalla parpadeó una vez más y se apagó sola. Busqué al fotógrafo por las habitaciones, llamando en voz baja, tratando de no oír el eco de mi propia voz. Al pasar nuevamente por la escalera, noté que la madera del pasamanos estaba húmeda, aunque el resto de la casa seguía seco. Toqué. El líquido era espeso, pegajoso, y tenía el mismo olor metálico y dulzón que venía sintiendo desde el primer día. El olor a sangre envejecida. Subí. A cada peldaño, el sonido de la casa cambiaba. Los crujidos comunes de la madera dieron lugar a un ruido de respiración, apagado,
constante. Era como si el edificio entero inspirara y exhalara en un ritmo irregular. En lo alto de la escalera, el pasillo se extendía hacia ambos lados, más largo de lo que recordaba. A la derecha, la habitación de la cadena. A la izquierda, la puerta donde había estado pegado el papel. Ahora, estaba completamente abierta. Desde adentro venía una luz suave, amarillenta, como de lámpara de aceite, pero nosotros no habíamos traído ninguna. Me acerqué despacio. El suelo estaba cubierto de un polvo fino, y sobre él, marcas. No solo pequeñas huellas, había rastros de dedos, como si alguien hubiera arrastrado las manos por el suelo, dejando surcos paralelos que conducían al interior de la habitación. La luz dentro parpadeaba como si estuviera viva. Cuando entré, sentí el frío de inmediato. No era una corriente de aire común, era un frío de ausencia, un aire que no pertenecía a ese lugar. En el centro, la silla seguía de espaldas a la ventana. La lámpara, sobre el asiento, ardía con una llama inestable, casi transparente. Me quedé quieto, observando, y fue entonces cuando la silla giró, sola. La llama creció, y vi por un segundo algo sentado allí, una forma humana, encorvada, con los brazos delgados, el rostro inclinado. El cabello era largo y oscuro. El tejido del vestido blanco parecía disolverse en la luz. Cuando levantó la cabeza, el rostro no tenía facciones. Era liso, como cera derretida. Desde aquel vacío, una voz sonó, sin boca ni garganta. Ahora lo viste. La lámpara se apagó. La oscuridad tomó toda la habitación, y el frío se transformó en algo físico, un peso que me empujó contra la pared. No recuerdo haber gritado, pero sí el sonido que salió de mí. Un ruido animal, ronco. Desperté tendido en el suelo del salón principal, el sol ya entrando por las ventanas rotas. Salvatierra estaba de pie, a mi lado, con el rostro blanco, sudado. «Te desmayaste», dijo. «Pensé que habías muerto». Su voz temblaba. Le pregunté qué había pasado, pero solo negó con la cabeza. «La casa», murmuró. «La casa quiere ser recordada». No logré entender lo que quiso decir. Mientras guardábamos el equipo, noté que evitaba mirar las paredes. Desviaba la vista cada vez que veía algún reflejo, aunque fuera pequeño. Le temblaban tanto las manos que apenas podía cerrar la mochila. El plan era irnos esa misma mañana, pero la furgoneta que debía venir por nosotros no apareció. Otra vez, intentamos comunicarnos por radio, luego por el celular, sin éxito. Era como si el mundo se hubiera alejado algunos kilómetros de allí. El sol subió alto, y el calor dentro de la casa se volvió insoportable. Salvatierra empezó a caminar en círculos, hablando solo. A veces se detenía, miraba hacia arriba y decía, «¿Los oyen?», como si alguien lo llamara. A las 3 de la tarde desapareció. Yo estaba en el patio, tratando de hacer señas a algún coche en la carretera lejana, cuando noté que ya no respondía. Lo busqué en todas las habitaciones, gritando su nombre. Encontré el trípode tirado en el pasillo del piso de arriba y la cámara caída cerca de la ventana. El último video grabado mostraba la escalera y el sonido de pasos acercándose. La imagen temblaba, como si alguien sostuviera el aparato con las manos. Y luego, nada. Solo el sonido de una respiración agitada y, al fondo, una risa apagada de niño. Fue en ese momento que entendí que tenía que salir de allí, con o sin él. Corrí hasta el portón, y juro que estaba cerrado por fuera, con una cadena que no existía la noche anterior. Tiré, pateé, grité hasta que me sangraron las manos, pero el hierro no cedió. El sonido se perdía por las colinas, sin respuesta. Volví adentro y me senté en el suelo. El sol ya se estaba poniendo. El aire estaba quieto y pesado. Yo sabía que ella, Isabel, estaba allí. No sé cómo, pero lo sabía. Al caer la noche, escuché pasos bajando las escaleras. Pasos lentos, arrastrados. Llamé su nombre, y la respuesta vino en forma de susurro. «Ven conmigo, ven conmigo». La figura que apareció en lo alto de la escalera tenía el cuerpo de Salvatierra, pero algo estaba mal. Bajaba los peldaños despacio, con los ojos fijos en mí, y el cuello inclinado en un ángulo imposible, como si los huesos se hubieran rendido. «Tenemos que terminar», dijo. «Ella todavía está esperando». «¿Esperando qué?». Sonrió.
Pero no era su sonrisa. El pago. Detrás de él, en la pared, comenzó a formarse una sombra más grande, retorcida, como si algo empujara el yeso desde dentro hacia afuera. Los crujidos se convirtieron en gemidos. Las bombillas que quedaban estallaron una tras otra, y en la oscuridad total sentí el aire cambiar de dirección, como si el lugar respirara. El frío subía desde el suelo y, con cada segundo, el olor a hierro se hacía más fuerte, hasta llenar la boca. «¿Salvatierra?», susurré. La respuesta fue un ruido seco. Algo cayó al suelo. Apunté el débil haz de la linterna y vi lo que quedaba de él. El cuerpo retorcido, inmóvil y sobre el pecho. El collar de plata que antes estaba en la silla. Solo que ahora el metal humeaba, emitiendo un sonido bajo, casi un zumbido. Me quedé paralizado. La linterna parpadeó, y por una fracción de segundo, vi su rostro, no el rostro que conocí, sino otro. Los ojos estaban completamente negros, y de su boca escurría algo oscuro que no era sangre. Detrás, la sombra se movía. Corrí. No recuerdo los peldaños, ni las puertas. Solo el sonido de mi propia respiración y de algo corriendo detrás. Llegué al patio y caí de rodillas. La cadena del portón estaba en el suelo. Crucé el terreno sin mirar atrás y corrí por el sendero hasta la carretera, sin sentir el cuerpo. Cuando el primer coche se detuvo, ya no sabía qué día era. El conductor me preguntó si estaba perdido. Solo pude responder: «Ella no duerme». Me miró con compasión y dijo que el cortijo estaba abandonado desde hacía décadas. Nadie tenía permiso para entrar desde 1982. En el hospital de Málaga, dijeron que estaba deshidratado, con fiebre alta y pérdida de noción del tiempo, que me habían encontrado 3 días después de la desaparición. No hallaron ningún rastro del fotógrafo. La cámara, sin embargo, fue recuperada. En la tarjeta de memoria había solo una foto. El salón principal, iluminado por la luz de la mañana, y en el centro, 2 figuras de pie. Una de ellas era Salvatierra, la otra era yo, pero juro que no recuerdo esa foto, ni ese momento. Desde entonces, no consigo dormir sin luz. A veces, en medio de la madrugada, el aire del cuarto cambia de temperatura, todo se enfría, y el olor regresa, el mismo olor metálico y dulce que solo existe allá. Y siempre que miro al espejo, veo detrás de mí una sombra inmóvil, del tamaño de un niño observándome. Cuando me doy vuelta no hay nada, pero el reflejo sigue ahí, quieto. Si alguien alguna vez va al cortijo jurado, solo pido una cosa: no toquen la silla. Aún está allí, en la misma habitación frente a la ventana. Y si la llama de la lámpara se enciende sola, no miren, porque es en ese instante cuando ella regresa, y si ella los mira, el tiempo vuelve a comenzar. Yo creía que había salido de allí, que bastaba con dejar el portón atrás, caminar hasta la carretera y no volver a mirar esa casa. Pero el cortijo jurado no es un lugar, es una presencia, un tipo de cosa que no termina cuando te vas, porque una parte de ella entra contigo. Durante los primeros días en Málaga, no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía el pasillo del piso de arriba, las puertas abiertas y aquel papel rasgado en el suelo. Siempre despertaba con la sensación de que había alguien en el cuarto. El aire a mi alrededor se volvía frío, inmóvil, y sentía la misma presión en los oídos que sentía allá dentro, como si todo el ambiente respirara conmigo. La policía me hizo preguntas mecánicas. Querían fechas, horarios, nombres. Dije lo mínimo. Conté que mi colega, el fotógrafo Salvatierra, se perdió durante el trabajo, que entré en pánico y huí. No conté lo de la silla, ni la lámpara, ni lo que vi en el espejo. Nadie lo creería, y no quería ver su mirada de lástima. Salvatierra nunca fue encontrado. Ningún rastro, ninguna huella, nada. Y la casa estaba intacta, como si nadie hubiera estado allí en años. La cadena del portón no existía. Tampoco las marcas en el suelo del salón, ni los restos del sótano, nada. Volví a Barcelona pocos días después. La idea era retomar la rutina, fingir que todo aquello había sido un colapso, un delirio causado por el calor y el agotamiento. Pero las cosas empezaron a cambiar poco a poco, pequeñas distorsiones que intentaba ignorar.
La primera señal fue el olor, un olor metálico, dulce, como hierro mojado que aparecía sin aviso y desaparecía en minutos. A veces venía de la cocina, otras del dormitorio. Limpiaba el suelo, cambiaba las sábanas y aún así volvía. Un día, sentí el olor dentro de mi propio cabello, como si se hubiera impregnado en mí. Después vinieron los golpes. 3 toques secos, espaciados, siempre alrededor de las 3 de la mañana. A veces provenían de la pared detrás de la cama, otras del techo. Y cuando me levantaba para comprobar, el sonido cesaba, pero dejaba un silencio pesado, denso, como si el aire esperara algo. Una madrugada decidí grabar. Puse el celular en la mesita de noche, apuntando a la cama, y lo dejé filmando mientras intentaba dormir. Desperté a las 5, el aparato apagado, la batería descargada. Lo conecté al cargador y reproduje el video. La grabación me mostraba durmiendo, inmóvil, durante largos minutos, hasta que, alrededor de las 3, una sombra se movió en la esquina del cuarto. No era una persona. El movimiento era fluido, quebrado, como humo intentando imitar la forma de un cuerpo. Se acercó a la cama y el video se distorsionó. Por una fracción de segundo, vi el contorno de 2 manos apoyándose en el cabecero. Luego, la pantalla se volvió negra. Borré el video. A la mañana siguiente, el espejo del baño estaba empañado, pero solo en el centro había un área limpia, el contorno perfecto de un rostro, como si alguien hubiera apoyado la frente y respirado allí durante largo rato. Empecé a beber, no por vicio, sino porque era la única forma de conseguir unas horas de sueño. Cuando estaba sobrio, todo parecía más nítido, más cercano. Cuando estaba ebrio, las cosas se alejaban, pero nada duraba. Una noche, soñé con el cortijo otra vez. Estaba de pie en el salón principal. El techo estaba cubierto de goteras, y el suelo, de pequeñas cruces hechas con huesos atados con alambre. Había una luz en el centro, la lámpara. A su lado, una mujer con un vestido blanco, el rostro cubierto por un velo oscuro. Ella levantó el rostro y me llamó por mi nombre. La voz era la misma del cuarto, la misma que me había dicho: ahora es el tiempo. Desperté con un grito atrapado en la garganta. El cuarto estaba completamente oscuro, pero había luz bajo la puerta, una luz amarillenta, oscilante, igual a la de la lámpara. Cuando abrí, el pasillo de mi apartamento estaba vacío, solo el olor a hierro y el viento helado entrando por la ventana del salón. A partir de ahí, las fronteras comenzaron a deshacerse. Durante el día, veía reflejos moviéndose dentro de los vidrios, sombras que no correspondían a nada. Los sonidos de la calle, de la gente, todo parecía distante. A veces hablaba y el eco tardaba en volver, como si mi voz tuviera que atravesar algo espeso. Me estaba vaciando, igual que aquella vieja fotografía de la familia Jurado, donde el rostro del niño había sido borrado. Cierto día, recibí un sobre sin remitente. Dentro, una fotografía. Era el patio del cortijo Jurado, visto desde arriba. En la esquina de la imagen, 2 figuras pequeñas. Una de ellas la reconocí como Salvatierra. La otra era yo. Estábamos uno al lado del otro, y en mis manos había algo que brillaba, una lámpara. En el reverso de la foto, una frase escrita con pluma antigua: ella todavía está esperando el pago. No sé explicar lo que sentí. Fue como si el suelo desapareciera. El mundo perdió peso, y el aire, densidad. Quemé la fotografía, pero no ardió. Las llamas pasaron por ella como si el papel fuera vidrio. Cuando la arrojé al fregadero, el agua se evaporó. El olor lo invadió todo. Después de eso, el tiempo dejó de seguir una línea. Despertaba en lugares donde no recordaba haber dormido. Un día, encontré huellas de barro dentro del apartamento, pequeñas, infantiles, con marcas de dedos junto a ellas. Otra vez, noté que el reloj de pared caminaba al revés, y una madrugada, cuando encendí la luz, vi algo que me hizo dudar de mi cordura. El espejo del pasillo no reflejaba el cuarto. Mostraba el salón del cortijo. Allí estaba la escalera en espiral, las paredes descascaradas, y en el centro, una silla de espaldas a la ventana. La llama de la lámpara ardía en silencio. Y lentamente, una mujer empezó a levantarse de la silla.
El velo cayó y reveló un rostro que nunca había visto, pero que me reconocía. Sonrió. Apagué la luz. El espejo crujió, y cuando volví a mirar, la superficie estaba agrietada, pero desde dentro aún emanaba un brillo débil. A partir de esa noche, comencé a soñar despierto. La gente en la calle me parecía sombra. Los sonidos llegaban lejanos, apagados, y su reflejo empezó a aparecer en lugares absurdos. Vitrinas, pantallas apagadas, superficies de agua. Siempre el mismo rostro sereno, los mismos ojos oscuros. Ella nunca hablaba, solo miraba. Pero cada vez que eso ocurría, algo en mí se apagaba un poco. Un pensamiento, un recuerdo, una sensación. Fue entonces cuando entendí lo que ella quería decir con «ahora es el tiempo». No era una amenaza, era una advertencia. El cortijo no encierra cuerpos, colecciona memorias, se alimenta de lo que quedó inconcluso. Y cuando lo visitas, encuentra en ti lo que necesita para seguir existiendo. La última vez que soñé con ella, Isabel estaba sentada en la silla, y a su lado había otro cuerpo, el de Salvatierra, ahora inmóvil, con los ojos abiertos. La lámpara ardía entre ellos. Ella me llamó otra vez. Dijo que el ciclo solo termina cuando el fuego cambia de dueño, y que la llama ya me reconocía. Cuando desperté había ceniza en mi almohada. La marca de una mano femenina estaba impresa en la sábana, y en la pared, escrito en letras finas, casi invisibles: «La deuda está pagada». Pero el olor aún está aquí, el mismo olor dulce y metálico, y a veces, en el reflejo de la ventana, veo la luz amarilla temblando detrás de mí. Siempre que intento apagar las luces, siento que alguien se acerca a mi oído y susurra: «El tiempo nunca termina». Y entonces lo entiendo. Nunca salí del cortijo jurado. Lo que salió de allí fue otra cosa, usando mi cuerpo para continuar lo que empezó hace más de un siglo. Ahora, cuando cierro los ojos, el viento que oigo no viene de fuera, sopla desde dentro, y cada noche el abismo devuelve la mirada, como si toda la casa respirara a través de mí. Hace más de un año que salí de Málaga, pero aún despierto en medio de la noche con la sensación de estar dentro de aquella casa. A veces me toma unos segundos entender dónde estoy. El cuarto es el mismo, el techo es el mismo, pero el aire es otro, pesado, quieto, y con ese mismo olor a hierro mojado que sentí por primera vez en el cortijo jurado. Ya intenté cambiar de ciudad, de trabajo, de rutina. No sirve de nada. Parece que el lugar vino conmigo. La gente me dice que debo olvidar. Creen que todo lo que ocurrió fue producto del estrés, la deshidratación, el trauma. Me gustaría creerlo, pero hay cosas que no encajan. No lo soñé, lo vi, lo sentí. El frío de aquella habitación sigue atrapado en mis manos. Su voz aún resuena en mi cabeza, a veces nítida, a veces mezclada con el sonido del viento. Ahora es el tiempo. Siempre la misma frase. Después de volver, traté de retomar la vida. Fui a varios médicos, psiquiatras, terapeutas. Uno de ellos dijo que estaba obsesionado por la culpa, que la desaparición de Salvatierra me había marcado más de lo que quería admitir. Tal vez. Pero, ¿cómo explico las cosas que siguen ocurriendo? Los golpes en las paredes, siempre 3, siempre a la misma hora. Las luces que parpadean solas. El olor que aparece en el cuarto, incluso después de limpiarlo todo. Sé cuándo está cerca. El aire cambia. Se vuelve frío de una manera que no se puede confundir. La gente a mi alrededor también empezó a notarlo. Una vecina se quejó de que a veces oye pasos viniendo de mi apartamento cuando no estoy. Otra dijo que vio una luz encendida a las 3 de la mañana, aunque las cortinas estaban cerradas. Un electricista vino a revisar el cableado y se fue diciendo que había algo extraño en los enchufes. Según él, parecía que la energía venía de adentro hacia afuera. No lo volví a llamar después de eso. Evito los espejos. Cubrí todos con telas oscuras. Aún así siento como si hubiera movimiento detrás de ellos. Es difícil de explicar. A veces escucho un sonido leve, como dedos deslizándose sobre el vidrio. Ya he encontrado marcas de manos pequeñas en el vapor del baño, impresas desde dentro. No tengo valor para limpiarlas. No sirve intentar borrar lo que insiste en volver.
La prensa llegó a buscarme después de la desaparición del fotógrafo. Algunos querían que contara todo en detalle, pero cuanto más hablaba, más cambiaban sus rostros. Un reportero incluso viajó a Málaga, diciendo que quería escribir un libro sobre el Cortijo. 3 días después, lo encontraron muerto en un hotel. La policía lo registró como suicidio, pero el informe describía algo que nadie pudo explicar. En la pared de su habitación había un dibujo hecho con carbón, el contorno de una lámpara. Desde entonces, dejé de hablar del tema, pero las cosas no dejaron de ocurrir. Al principio, las señales eran discretas. Objetos que cambiaban de lugar, puertas que se abrían durante la noche, ruidos apagados que venían del techo. Luego comenzaron las voces. No gritos, voces bajas, como si varias personas murmuraran juntas. Escucho nombres. Algunos los reconozco, otros no. A veces el nombre de Salvatierra se mezcla entre ellos. Otras veces escucho el mío. Eso es lo que más me aterra. A veces siento que no estoy solo, incluso cuando el apartamento está completamente vacío. Me ha pasado ver un reflejo pasar por la pantalla del televisor apagado. Fue rápido, como una sombra, pero suficiente para dejarme sin aliento. Otra vez sentí una presencia quieta detrás de mí mientras lavaba los platos. El sonido de la respiración estaba allí, junto a mi oído. Cuando me giré, el aire estaba inmóvil, pero el olor, ese olor a hierro, permaneció. Busqué a la iglesia. Pedí que un sacerdote viniera aquí. Entró. Caminó por la sala en silencio y me preguntó si estaba seguro de ser el único habitante. Le dije que sí. No respondió. Solo dejó una pequeña cruz de madera sobre la mesa y se marchó. Ese mismo día, la cruz se partió en 2. Desde entonces, no volví a pedir ayuda a nadie. Comencé a investigar de nuevo. Leí todo lo que encontré sobre el Cortijo Jurado. Hay registros de rituales, de desapariciones, de sirvientes que se esfumaron sin dejar rastro. Una de las historias habla de una mujer llamada Isabel, que habría sido torturada y asesinada por la familia Jurado durante uno de esos rituales. Dicen que juró volver para cobrar lo que le hicieron. Ese nombre aparece en las piedras que vi en el sótano. Era el único que aún podía leerse. Isabel Jurado. Ahora entiendo lo que quiso decir con «el tiempo ha llegado». El Cortijo no es una casa, es una deuda. Una especie de cadena que se extiende a través de generaciones, uniendo a todos los que cruzan aquel portón. Y cuando entras, algo te elige. Se lleva una parte, a veces devuelve otra. Así es como sigue vivo. Usa a las personas para recordarse a sí mismo. Hay días en que siento que ya no soy el mismo. Mi cuerpo está distinto. La sangre parece correr más despacio. Las manos se me enfrían incluso bajo el sol. A veces despierto con el rostro cubierto de polvo, como si hubiera salido de algún lugar en ruinas. Una mañana encontré en el suelo de la sala una cadena corta, de hierro viejo, con una cruz de plata en la punta. Era idéntica a la que estaba sobre el pecho de Salvatierra. Juro que nunca tuve algo así en casa. Hay noches en que el reloj se detiene exactamente a las 3:17. No importa a qué hora me duerma, siempre se detiene allí. Me quedo mirando el segundero inmóvil, esperando que se mueva. Cuando finalmente lo hace, siento un sabor metálico en la boca, como si hubiera mordido sangre. En esos momentos, el aire del cuarto cambia, se vuelve frío, húmedo, y parece que alguien respira conmigo. Intento ignorarlo, pero el sonido es real. A veces pienso que sería más fácil si todo terminara de una vez. Pero el Cortijo no deja que las cosas terminen. Las prolonga, las repite, las conserva. Y me doy cuenta de que no quiere matarme. Quiere usarme, quiere que cuente, que siga escribiendo, hablando, recordando. Así es como se propaga, no a través de las paredes, sino a través de las historias. Ahora entiendo el porqué de todo esto. El Cortijo Jurado necesita testigos. Vive a través de quienes sobreviven para contar. Cada persona que habla de él lo mantiene en pie, incluso a kilómetros de distancia. Por eso estoy escribiendo, no porque quiera, sino porque él quiere. Y porque de algún modo sé que si dejo de hacerlo, me llamará de nuevo. El aire se está volviendo pesado otra vez. Las luces parpadean. Sé lo que eso significa. No voy a salir.
Esta vez no sirve correr. Ya está aquí. Si alguien encuentra este relato, no busque la casa. No lea más sobre ella. Y sobre todo nunca entre al cortijo jurado. Algunas puertas, cuando se abren, nunca vuelven a cerrarse. El archivo fue hallado guardado en un pendrive, dentro de un cajón de madera, junto a una cruz partida y una cadena oxidada. Sin nombre, sin fecha precisa, solo el título Cicatrices Eternas. El apartamento estaba vacío, la puerta cerrada desde dentro, las luces encendidas. La policía entró después de que los vecinos reportaran un olor fuerte proveniente del lugar. Dijeron que no era podrido, ni gas, ni moho. Era algo metálico, dulce, difícil de describir. El mismo tipo de olor mencionado en los informes del caso de Málaga, en 1992. Dentro del apartamento no había señales de lucha, ningún cuerpo, ningún documento, pero había algo en las paredes, marcas, manos pequeñas, impresas en la pintura, algunas en secuencia, como si hubieran sido dejadas por alguien intentando salir de dentro del muro. Otras eran más grandes, más profundas, casi grabadas en el revoque. En el suelo de la sala, el piso estaba cubierto por una fina capa de polvo. Entre las partículas se encontraron huellas, 2 grandes y una hilera de más pequeñas, infantiles, cruzando la habitación hacia el baño. En el espejo del baño, escrito en el vapor ya seco, se leía: «El tiempo nunca termina». No había fuente de calor que justificara el vapor. El agua de la ducha estaba fría. El análisis pericial del pendrive mostró una única carpeta. Cortijo jurado. Dentro, 4 archivos de texto, cada uno con un título idéntico a los capítulos que acabas de leer. Si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir las próximas historias. Tu presencia es importante y tu apoyo, esencial. Espero verte en los próximos videos. Ahora en pantalla te dejo la lista de reproducción con los videos que sé que te van a gustar. Te veo allí.